a nuestra segunda clase acerca de la gratitud. ¿Recuerdas lo que aprendimos en la primera clase? Claro, que nosotros fuimos formados a imagen y semejanza de Dios y Dios, teniendo gratitud, puso dentro de nosotros esa gratitud. Entonces somos agradecidos por naturaleza o lo tenemos que ser. Muy bien, la gratitud genera una fuerza interior dentro de nosotros maravillosa y sorprendente. Cuando somos agradecidos, ¿sabes qué es lo que sucede? El cielo y la tierra se unen y suceden cosas asombrosas, cosas milagrosas que nos asombran demasiado. A eso que sucede le llamamos milagros. Ahora, ¿tú sabes lo que es un milagro? A lo mejor no lo sabes. Te voy a explicar. Un milagro es algo que va contra las leyes de la naturaleza y entra en acción un poder sobrenatural, algo que nos sorprende, algo que nos asombra, que no entendemos humanamente hablando qué está pasando. Así es que en este momento vamos a aprender lo que dice Mateo 15, donde se menciona un milagro, para que tú lo entiendas. Veámoslo. Muy bien, es momento de aprendernos nuestro texto de memoria. No sin antes empezar con esta historia. ¿Te ha sucedido alguna vez que a ti se te ocurre hacer una fiesta por tu cumpleaños y tienes muchos invitados? Supongamos que invitaste 100 invitados. Bueno, tu mamá te dice: voy a comprar una pizza con 8 rebanadas. Eso es lo que tienen las pizzas. Y un refresco de 2 litros. Y tú le dices: ¡mamá! Pero invitamos a 100 niños. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues yo no sé, hasta donde alcance. Tú te quedas muy desesperado, muy nervioso, diciendo: ¿cómo es posible? No va a alcanzar esto. Una pizza tiene 8 rebanaditas y un refresco es para 8 personas o 8 niños. No creo que alcance. ¿No te gustaría que en ese momento que tú le das gracias a Dios, tu mamá abriera la caja de pizzas y empezara a repartir? Ahí te va una, ahí te va otra, Juanito, ahí te va otra, Perlita, ahí te va otra, Miguelito, ahí te va otra, Estercita, y alcanzara para todos. ¿No sería fantástico? Bueno, pues el día de hoy nos vamos a aprender un texto donde la gratitud hizo un milagro con poquitos panes y poquitos peces. Pon mucha atención. Nuestro texto se encuentra en la Biblia en el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 36 y 37. Y dice así: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y les dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Mateo 15, 36 y 37. Ahora, hay una palabra que a lo mejor tú no entiendes, y es la palabra multitud. Multitud se refiere a mucha, pero mucha gente, así como tú invitarías a 100 niños a tu fiesta, muchos niños. Cuando el texto dice multitud, también hay otra cosa. Dice el texto que dio gracias. ¿Quién dio gracias? ¿Quién estaba dando gracias por esos 7 panes y esos peces? Jesús. Entonces imagínate, la gratitud de Jesús produjo la unión del cielo con la tierra, se juntaron y esto provocó un milagro.
se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron los peces y los panes y dio de comer a mucha gente o a la multitud. Ahora lo vamos a repetir de 3 maneras. Como un señor, como un don, y luego lo vamos a repetir como una niña, con voz de niña, y luego lo vamos a repetir con una voz de abuelito o abuelita si eres niña. ¿Me acompañas? Muy bien. Con voz de hombre, para que se te quede bien grabado el texto. Y dice así. Al final decimos el texto. Y dice así. Tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Mateo 15, 36 y 37. Como niña, con voz de niña. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Mateo 15, 36 y 37. Ahora con voz de abuelito o abuelita. 1, 2, 3. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Mateo 15, 36 y 37. ¿Te lo aprendiste? Espero que sí. Fueron 3 voces y espero que no nomás me hayas visto y las hayas repetido conmigo. Ahora nos vamos con nuestra amiga abejita a cantar. ¡Lista! Tristeza en el corazón, sientes que nadie te escucha. Todos sentimos alguna vez soledad o tristeza en el corazón, sientes que nadie te ama. Levántate y vence el miedo, en la vida hay que luchar.
levántate y vence el miedo. Tú eres alguien especial, nacido para brillar. No te dejes engañar. Tú eres alguien especial, diseñado para brillar. No te dejes engañar. Tú naciste para brillar. Tú con alas para volar. Tú no te dejes engañar. Naciste para brillar. Con alas para volar. No te dejes engañar. Naciste para brillar. Con alas para volar. No te dejes engañar. Tú. Pues empezamos con el primer milagro. Este primer milagro fue el milagro de la multiplicación. Hace muchos años, Jesús estaba enseñándole a mucha gente, eran más de 4,000 personas. Y las personas ya se iban a ir y Jesús dijo, no, pero yo no puedo dejar que se vayan sin comer. Han de estar hambrientos, llevan 3 días aquí. ¿Qué tal si en una de esas se desmayan en el camino? Yo no quiero que les pase eso. Y los discípulos le dijeron, pero Jesús, ¿cómo vamos a alimentarlos? En este lugar está seco, no hay comida, ¿de dónde vamos a sacar comida? Y luego le dijeron, por ahí había un niño que dicen que su mamá le puso su lunch, que le puso 7 panecitos, que le puso unos cuantos peces, pero Jesús, no hay manera de que alcancemos a alimentar a más de 4,000 personas. ¿Cómo le vamos a hacer? Y Jesús dijo, a ver, tráiganme esos peces, tráiganme esos panes. Entonces le llevaron los panes, los 7 panes y los peces, y Jesús oró y dijo, Padre, aquí están estos panes, muchas gracias por estos panes, por estos peces. No es mucho, pero nos diste estos panes y estos peces. Te pedimos que lo multipliques en tu nombre santo, en tu bendito nombre, por favor, multiplique estos panes y muchas gracias. Entonces Jesús les dijo, tráiganme las canastas, tráiganme las canastas. Entonces le llevaron las canastas y empezó a partir el pan y empezó a partir los peces y empezó a salir y a salir y a salir. ¿Y qué creen? Pudieron alimentar a las 4,000 personas. Y no solo eso, alimentaron a las 4,000 personas y aparte sobró pan y peces para llenar otras 7 canastas. ¿Pueden creerlo? Nosotros aquí en este mundo, naturalmente, no podríamos hacerlo. No podríamos decir, ay, que este pan se convierta en 80 panes. Nosotros no lo podemos hacer. Pero en este caso, la gratitud fue milagrosa. Entonces tenemos que aprender que siempre tenemos que ser agradecidos. No importa que nada más tengas una muñeca, o solo un carrito, o solo un juguete. Con eso puedes agradecerle a Dios. Gracias, Dios, porque tengo esto. No es mucho, pero tengo esto. Muchas gracias, Dios. Y así en todas las circunstancias, con la comida, con tu cama, con tu casa, con tu familia, con tus juguetes, con todo. Siempre tenemos que ser muy agradecidos con Dios, porque Dios nos ama y siempre provee todo lo que necesitamos. Otra historia fantástica que nos habla de la resurrección. Recuerda que la resurrección tiene que ver con alguien que murió, pero volvió a la vida. Y esta historia la podemos ver en la Biblia con los personajes de Lázaro y sus hermanas. Un día, Lázaro enfermó. Ellos vivían en Betania. Enfermó y sus hermanas lo que hicieron fue mandarle un mensaje a Jesús. Ellas le dijeron, Señor Jesús, tu querido amigo está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para mostrar el poder de Dios y el poder que yo tengo como hijo de Dios. Pasaron 2 días y Jesús decidió quedarse ahí. Él amaba mucho a sus amigos.
Sin embargo, decidió quedarse más días en ese lugar donde él se encontraba. Al tercer día, él le dijo a sus discípulos que quería volver a la región de Judea. A lo que sus discípulos le dijeron: Señor, Maestro, pero ahí hay judíos que quieren matarte, ¿y aún así quieres ir? El Señor Jesús les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, yo voy para despertarlo. A lo que sus discípulos le dijeron: Señor, si está dormido, ¿qué te preocupas? Lo que ellos no entendían que Jesús quería decir era que Lázaro había muerto. Sus discípulos pensaban que Lázaro estaba descansando. Por eso Jesús les explicó: Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde Él está. Entonces ellos fueron al lugar donde se encontraba Lázaro, a Betania, la cual se encontraba a más de 3 kilómetros de distancia. Cuando ellos llegaron al lugar, se enteraron de que Lázaro había sido sepultado hace ya 4 días. Cuando Marta vio que Jesús había llegado, corrió hacia él y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo sé que tú tienes el poder y que si tú le pides al Padre, Él lo hará lo que tú digas. Tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que cuando sea el fin de los tiempos, los muertos van a resucitar. Marta no entendía que Jesús le estaba diciendo acerca de ese momento, que su hermano iba a volver a la vida. Jesús le dijo: yo soy el que da la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y aquellos que viven, si confían en mí, no morirán para siempre. Marta le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Entonces fue corriendo a buscar a su hermana y le dijo: María, el maestro ha llegado. Entonces María corrió a encontrar a Jesús y volvió a decirle lo mismo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús les dijo: ¿dónde lo han puesto? Llévenme a donde han puesto a mi amigo Lázaro. Entonces fueron a la tumba, la cual estaba cubierta con una piedra, porque ya tenía 4 días de haber muerto Lázaro. Entonces Jesús les dijo que quitaran la piedra. A lo que le dijeron: Señor, pero ya son 4 días, ya huele mal. Pero sin embargo obedecieron a Jesús. Entonces quitaron la piedra. ¿Y qué crees? Jesús lloró porque amaba tanto a su amigo Lázaro. Pero en ese momento que habían quitado la piedra, Jesús levantó su vista a su Padre y dijo: Padre, te doy gracias porque sé que me has escuchado. Gracias porque siempre me escuchas. Pero lo digo para que los que están aquí crean en mí y que tú me has enviado. Y en ese momento todos estaban así en suspenso. ¿Qué va a pasar? Jesús, con voz fuerte, dijo: ¡Lázaro, sal de ahí! ¿Te imaginas? De repente salió Lázaro envuelto en vendas. Jesús les dijo a los que estaban ahí cerca: vayan y quítenle los vendajes. Su amigo Lázaro había resucitado. ¿No es increíble lo que pasó en esta historia? Podemos ver ahí la gratitud que Jesús tuvo en su oración, y esta provocó el milagro de resucitar a su amigo. De esta misma manera, tú y yo, cuando tenemos gratitud, ¿qué crees? La muerte espiritual no tiene lugar en nuestra vida. Yo te invito a que crezcamos en ser agradecidos. Porque de esta manera, una persona que es agradecida, ¿qué crees? Se va a manifestar la paz, el gozo, la satisfacción. Y una persona agradecida, ¿qué crees? No murmura, no se queja,
no se deprime, no está triste y su rostro siempre está feliz. Ahora vamos a ver el tercer milagro. El poder de la gratitud que provoca terremotos y abre las prisiones. ¿Saben? Una vez iba caminando Pablo y Silas por una ciudad y se encontraron con una muchacha. Ella era una esclava, pero tenía algo muy particular. Ella tenía un espíritu que le podía ayudar a predecir el futuro. Y de esta manera los dueños de esta chica pues la explotaban y ganaban dinero. Una vez, ella se encontró con Pablo y con Silas y empezó a decirle a las demás personas, así bien fuerte, gritando: oigan, escuchen, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirnos cómo podemos salvarnos. Eso fue una vez. Y otra vez veía a Pablo y a Silas y decía lo mismo, así otra vez, por muchos días. Hasta que un día Pablo se enojó, se desesperó, ya no aguantó más y le dijo: en el nombre de Jesucristo, espíritu, sal de ella. En ese instante, ese espíritu la dejó y ella fue libre. Pero, pues los dueños de esta chica, al ver que se había acabado su oportunidad de poder seguir generando ingresos, denunciaron a Pablo y a Silas con las autoridades de esa ciudad, los llevaron a la plaza principal y allí los juzgaron. Empezaron a acusarlos y a decir: estos judíos están enseñando costumbres que no debemos aceptar. Y pues los jueces, la gente empezó a atacarlos, empezó a golpearlos. Entonces los jueces dieron esta orden, que les quitaran su ropa y que los azotaran en sus espaldas. Y ellos los golpearon muchas veces y muy fuerte. Y después los metieron en una cárcel. Los entregaron ahí al encargado de la cárcel, el carcelero, el cual tomó a Pablo y a Silas y los llevó al calabozo más profundo, al más escondido ahí de la cárcel. Y ahí los dejó. Imagínate, estaba Pablo y Silas bien golpeados, bien adoloridos, en una ciudad extraña, pero aún así ellos a la medianoche empezaron a orar y empezaron a cantar y a agradecer a Dios por aquello que les había sucedido. Todos los demás prisioneros estaban escuchando las alabanzas y los himnos que estaban entonando Pablo y Silas. Pero de repente, ¿qué creen? Ellos adorando y toda la cosa, y un fuerte terremoto vino y sacudió las puertas, sacudió los cimientos de la cárcel. Tan fuerte y tan poderoso fue ese terremoto que las puertas de toda la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros fueron rotas. Cuando el carcelero despertó y se dio cuenta de lo que había sucedido, él pues se tuvo mucho miedo, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pues creyó que todos los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo se dio cuenta y le dijo: oye, no lo hagas, detente, aquí estamos todos, no te mates. Entonces el carcelero ordenó que le trajeran una lámpara y fue al calabozo más profundo donde estaba Pablo y Silas. El carcelero, lleno de miedo, llegó hasta donde estaba Pablo y Silas, se arrodilló y les dijo: señores, ¿qué puedo hacer para salvarme? Y Pablo y Silas le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Entonces el carcelero pues lo sacó, limpió sus heridas y de esta manera hubo también salvación para él. Aquí nosotros podemos ver el poder de la gratitud. El poder de la gratitud provocó un gran terremoto, provocó que las puertas de las cárceles se abrieran y que las cadenas de los presos se rompieran. Recuerda que Pablo y Silas estaban golpeados, estaban allí en ese lugar oscuro, en ese calabozo oscuro, y la gratitud de ellos provocó que se abrieran las prisiones. Y ellos, en lugar de huir, se quedaron, agradecieron a Dios y pudieron compartir de su fe.
Oigan, ¿qué creen? En este mes se celebra una fiesta que se llama Acción de Gracias, pero en el pueblo de Israel se llama la Fiesta de los Tabernáculos. Esta fiesta era llevada a cabo después del tiempo de la cosecha. La palabra hebrea para cabaña era sukkah, que significa cabaña hecha de ramas. Los israelitas tuvieron que vivir durante mucho tiempo en cabañas mientras atravesaban el desierto para llegar a la tierra prometida. Mientras estuvieron en Egipto y en Canaán, que era la tierra prometida, tuvieron casas permanentes. Pero al tener que pasar por el desierto, tenían que llevar algo que pudieran quitar y poner fácilmente. Entonces, esto los llevó a hacer como casas de campaña, de casas movibles, cabañas de diferentes maderas, de diferentes árboles. La palabra cabaña también significa tabernáculo. ¿Alguna vez habías escuchado esta palabra? Pues a estas cabañas también se les llamaba tabernáculos. Pero existía algo que se llamaba el tabernáculo, que era la casa de Dios. Sí, la casa de Dios también era una cabaña que tenían que estar poniendo y quitando. Rodeando estas cabañas había una columna de nube y fuego que los guardaba y los protegía y los guiaba durante su camino. El tabernáculo se encontraba en el centro del pueblo de Israel. Esta gran casa de Dios, que era movible, también estaba rodeada de las demás casas de acampar, de las demás cabañas del resto del pueblo. Esto era de manera física, y de manera espiritual, pues esta columna de fuego y nube era su tabernáculo espiritual. En esta fiesta, ellos tenían la oportunidad de demostrarle su gratitud y su amor a Dios por todas las cosas increíbles y maravillosas que Dios había hecho con ellos a lo largo del camino. En esta fiesta, el pueblo de Israel le daba al Señor ofrendas. Estaba la ofrenda del todo quemada y la ofrenda de gratitud. Estas ofrendas eran para demostrarle el amor que el pueblo de Israel tenía hacia Dios, toda esa gratitud que ellos tenían hacia Él por todo lo que había hecho Dios con ellos. Una cosa muy importante debemos de tener en cuenta: Dios no recibe ofrendas cuando las das de mala gana, ni cuando las das tristes, de ¡ay, es que nada más tengo esto, Señor, y te lo doy para que tú me des más! No, el Señor no acepta ese tipo de ofrendas. El Señor solamente acepta ofrendas cuando son ofrendas de gratitud y de amor hacia Él. En la fiesta de los tabernáculos, los israelitas tenían que hacer estas cabañas y habitar en ellas, y esto significaba la alabanza que ellos tenían hacia Dios y la gratitud que le tenían. Y al estar estas cabañas entrelazadas entre rama y rama de diferentes árboles, también significaba esa protección que Dios le había dado al pueblo de Israel con la columna de fuego y la nube que los guardaba y guiaba durante su trayecto en el desierto. Esta fiesta de las cabañas o de los tabernáculos se celebraba una vez por año y duraba 7 días. Esta era una fiesta donde daban gracias a Dios por todo lo que Él había hecho. Durante esta fiesta, ellos construían cabañas para recordar la bondad de Dios y todo lo que tenían que agradecerle, todo lo que Dios había hecho por ellos. Te vamos a explicar los árboles que utilizaban para entrelazar las ramas, y estos árboles tenían un significado y un mensaje muy especial para el pueblo de Israel. Te voy a mencionar el primer árbol. El primer árbol era el árbol de la bondad o de la hermosura. No existe en estos tiempos un árbol con estas características como el árbol de la bondad o de la hermosura. ¿Sabes qué tenía este árbol? Este árbol era tan peculiar que de donde tú comieras, ya sea su tallo, sus ramas o su fruto, el sabor era el mismo. Todo el árbol tenía el mismo sabor. El que comía del árbol, de su fruto, y comía de su tallo, el sabor era exactamente lo mismo. ¿Sabes? Esto nos trae una enseñanza muy padre para nosotros y le traía una enseñanza al pueblo de Israel. Porque este árbol nos habla de los momentos donde Israel iba a pasar por placer y los momentos donde Israel iba a pasar por dolor. Esto era representado por la columna de nube que los protegía de día y la columna de fuego que los protegía en la noche. Este árbol era necesario en estas cabañas que ellos construían para que el pueblo de Israel recordara que aún en los momentos difíciles Dios les cuidaba, que aún en los momentos donde estaban alegres Dios les cuidaba. ¿Recuerdas tú la historia de cuando el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de Egipto?
Tú puedes decir, ay, todo el tiempo el pueblo de Israel estuvo contento y emocionado porque fue libre. Pero, ¿sabes? Para ellos también fue un momento difícil, porque tenían que estar vagando por el desierto, tenían que dejar su casa donde vivían en Egipto, que sí, eran esclavos, pero era su hogar, y ahora estaban pasando por un desierto, no teniendo un lugar fijo. Pero la columna de nube y la columna de fuego les recordaba que Dios les protegía. Era necesario que este árbol estuviera para que ellos recordaran la protección de Dios. Ahora, ¿puedes ver esta manzana? Muy bien. ¿Qué es lo que ves? Una manzana rica y deliciosa. Muy bien. Pero, ¿sabes? Tiene cáscara y dentro de la cáscara está el nutriente. Está la pulpa de la manzana. Muy bien. Pues esta manzana nos da el ejemplo de lo que era la protección de Dios. Él era como esa cáscara que estaba cubriendo al pueblo de Israel. Y aunque tuvieron momentos difíciles, ellos debían siempre recordar al ver sus cabañas que Dios les protegía y era bondadoso con ellos. Tú y yo debemos recordar y darle gracias a Dios por su protección. Continuamente Él está protegiéndonos y dándonos esa bondad como lo hizo con el pueblo de Israel. Así que recuerda, el primer árbol era el árbol de la bondad o el árbol de la hermosura. Que se mueva, como la palmera. Pues, ¿qué crees? El segundo árbol, sí, eran ramas de palmera. Esto nos representaba algo alto. ¿Has visto a las palmeras? Son muy altas, ¿verdad? Y su fruto lo dan en la parte de más arriba de la palmera. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablarte de la luz. ¿Sabes que una cualidad de la luz es dar? La luz del sol viene desde lo más alto del cielo. Así que, como su luz la da desde lo más arriba, nos da a todos en general. La luz no dice, a este sí le voy a dar luz, a este no le voy a dar luz. No, nos da a todos en general. Entonces, si hay incluso una pequeña cajita con un pequeño orificio, la luz se mete por ese orificio y da luz en la oscuridad, porque está tan alta que da luz hasta los más pequeños agujeros que tú puedas ver. Porque la función de la luz es esa, dar y alumbrar en lo oscuro, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús vino en esta tierra, Él vino a dar esa luz de verdad. Él estaba tan agradecido con su Padre Dios porque le dio esa luz para compartir. Y recordemos que Jesús venía desde lo más alto del cielo y Él nunca fue egoísta para compartir toda esa luz que Dios le había dado. Jesús compartió la luz incluso con aquellos que le maltrataron, con los fariseos, con los jebuseos, con sus discípulos, hasta con el discípulo que lo traicionó. Con él también compartió su luz. También compartió la luz con todos aquellos que lo maltrataron y lo acusaron, ¿recuerdas? Dios no dijo, ay, ellos son malos, a ellos no les voy a compartir mi luz, para nada. Esto nos habla de que Jesús no era egoísta. Ahora volvamos a las palmeras. ¿Por qué los israelitas tenían que poner palmeras en sus casas? Porque las palmeras nos recuerdan la gratitud. Cuando nosotros tenemos gratitud en nuestro corazón, nosotros empezamos a crecer espiritualmente y empezamos a dar luz y a compartir esa luz de verdad que Dios nos ha dado. Entonces, el propósito de Dios para la exaltación, para levantarnos enfrente de las personas, es esa, que pongamos palmeras en nuestra vida para recordar que debemos ser agradecidos con Dios. Pero cuando nuestro corazón empieza a tener una actitud de exaltación y me empiezo a creer mucho y empiezo a decir, yo merezco todo lo que me dan, yo merezco todo lo que he recibido. Cuidado, porque es entonces cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios y empezamos a ya no amarlo y empezamos a ya no querer conocer de Él. Tenemos que tener cuidado con esa actitud de levantarnos y creernos mucho.
Cuidado, amiguito. Recuerda entonces que el segundo árbol eran ramas de palmera que se entrelazaban en las cabañas. La tercera clase de árboles que era requerido para hacer estas cabañas y entrelazar las ramas eran los árboles espesos. Estos árboles eran conocidos por sus hojas verdes de un color un poco más oscuro de lo normal y sus flores eran blancas, de un blanco muy hermoso. ¿Sabes? Este árbol les enseñaba y les recordaba al pueblo de Israel el poder de la divinidad de Dios, el poder de la Trinidad operando a favor de ellos. Como sabemos, Jesús aún no había venido a la tierra, pero era conocido como el Verbo de Dios. En todo tiempo, en la liberación del pueblo de Israel de Egipto, en los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, la Trinidad estaba operando y el pueblo de Israel al ver estas cabañas debería recordar eso, la unidad de la Trinidad actuando a favor de ellos. Y ¿sabes? Esta unidad también fue depositada en Moisés, en Josué, en sus líderes que siempre supieron qué hacer, que siempre iban a Dios y Dios les mostraba el siguiente paso que tenían que dar para poder conquistar la tierra prometida. Era difícil para el pueblo de Israel su camino en el desierto, pero Dios siempre equipó al liderazgo para que ellos supieran cuál era el siguiente camino y poder darles la victoria. ¿Sabes? Tú y yo debemos de estar agradecidos en estos tiempos por el liderazgo que Dios ha puesto en nosotros, por el liderazgo también que ha puesto en nuestra iglesia, los pastores, nuestros maestros, aquellos que nos guían en este camino hacia el siguiente paso, lo que Dios quiere para nosotros. La Trinidad también ha actuado a favor de nosotros. ¿Cómo? El Padre nos amó con un amor eterno y envió a su Hijo Jesús a esta tierra. Jesús, siendo obediente y amándonos también a nosotros, vino a morir en una cruz y ahora habita con nosotros el Espíritu Santo. Tenemos muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios y alabar su nombre. Así que recuerda, el tercer árbol era el árbol espeso. El cuarto árbol que debían usar los israelitas en sus cabañas era el árbol de los sauces. Este árbol se caracteriza porque se agarra de lo más profundo, de lo más abajo de los arroyos. ¿Sabes por qué? Porque Dios les dio la habilidad de absorber muchísima agua. Hasta 5,000 galones de agua logran absorber sus raíces. Y esto nos ayuda para cuando viene el verano y la primavera y hace muchísimo calor. Estos árboles son los que le dan frescura a la atmósfera, porque son estos árboles que desde lo más abajo de su raíz agarran el agua y la suben y ayudan a la atmósfera a que no sea tan caliente. Entonces los árboles del sauce también se les conoce como llorones. ¿Por qué? Porque precisamente absorben tanta agua que ellos están felices porque nos proporcionan esta ayuda cuando hace mucho calor. Así que cuando viene Jesús a nuestro corazón, coloca ese tipo de raíces en nuestro corazón. Entonces cuando nosotros lloramos con humildad, escucha muy bien, cuando lloramos con humildad es cuando Dios viene y saca frutos de nosotros. Agradezcamos todos los días a Dios por este tipo de árboles que nos dio. Recordemos que el pueblo de Israel, cada que iban a sus cabañas de gratitud, recordaban el agradecer que Dios los había sacado de una tierra para establecerse en otra y los llevó a justos, sanos y salvos. ¿Recuerdas? Entonces, así es como nosotros debemos recordar agradecer a Dios. Nosotros, ¿cómo vamos a voltear a ver nuestras casitas? ¿Cómo vamos a construir nuestras casitas de gratitud? Teniendo buena actitud en donde quiera que estemos. Recordemos que este árbol nos recuerda que tenemos que tener humildad. No importa la posición que tengamos, de lo alto, en lo bajo, nosotros debemos reconocer que debemos ser humildes.
teniendo la actitud correcta en todo momento. Entonces, por último, recordemos que nuestro cuarto árbol era el árbol de los sauces, o mejor conocido como el árbol de los sauces llorones. ¡Qué clase tan increíble, niños! A mí me encantó. ¿Y a ustedes? Espero que no solamente hayan aprendido algo, sino que lo lleven a la práctica día con día en sus casas y con sus papitos y su familia. Ahora se ha llegado el momento más divertido de todos. El tiempo del repaso. Lo adivinaron muy bien. Vamos a iniciar. ¿Recuerdas la dinámica de este nuevo repaso? Muy bien, yo te voy a dar 10 tarjetas, 10 imágenes donde deberás escanear con tu memoria súper poderosa que Dios te dio todas las 10 imágenes y el lugar donde se encuentran. Después, en un momento todas se voltearán y ya no las podrás ver. Y yo te preguntaré sobre una. ¿En dónde está alguna? Y tú deberás elegir el número que creas que es. Recuerda, no debemos hacer trampa. Si hacemos trampa, nos estamos engañando a nosotros mismos y a Dios, porque Dios es el que lo ve todo. Vamos a comenzar. Round número 1. Observa muy bien. ¿Listo? ¿Dónde está? Lázaro resucita. Muy bien, niños. Está en el número 7. Vamos muy bien. Round número 2. Observa muy bien. ¿Listo? ¿Dónde está? Árboles espesos. Muy bien, niños. Está en el número 4. Lo hicieron increíble. ¡Qué memoria! Round número 3. Observa muy bien. ¿Listo? ¿Dónde están las cabañas? ¡Excelente! Está en el número 6. ¡Guau! ¡Qué memoria tan poderosa! Round número 4. Observa muy bien. ¿Listo? ¿Dónde está la palmera? ¡Correcto! Número 2. Round número 5. Observa muy bien. ¿Listo? ¿Dónde está la gratitud milagrosa? ¡Excelente, amiguito! Está en el número 5. Round número 6. Observa muy bien. ¿Listo? ¿Dónde está el terremoto? ¡Correcto! En el número 9. ¡Guau! ¡Vamos muy bien! Round número 7. Observa muy bien. ¿Listo? ¿Dónde está
el árbol hermoso? ¡Correcto! ¡Número 10! ¡Excelente! Round número 8. Observa muy bien. ¿Listo? ¿Dónde están los panes y los peces? Muy bien, están en el número 1. ¡Excelente! Round número 9. Observa muy bien. ¿Listo? ¿Dónde está Pablo y Silas cantan? ¡Perfecto! Está en el número 3. ¡Guau! ¡Qué excelente! Round 10. Observa muy bien. ¿Listo? ¿Dónde está el sauce llorón? ¡Excelente! Estaba en el número 8. Muy bien, amiguito, lo hiciste bien. Dime en cuántas te equivocaste. ¿Fueron poquitas? Estoy segura que tu memoria está mejorando cada vez más. ¡Nos vemos en el próximo repaso! Recuerda que no solo debemos de quedarnos el aprendizaje en nuestra mente, sino que también practicar todo lo que aprendimos día a día con nuestra familia. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Hola, amiguito! ¡Lo hiciste muy bien en el repaso! Ahora quiero que escribas por lo que estás agradecido. Escribe: estoy agradecido por... ¡Escríbelo! ¡Vamos! ¡Te espero! Estoy agradecido por... ¡Wow! Estoy viendo comentarios muy bonitos. Muy bien, amiguito. Concluyamos. Hoy vimos que cuando nosotros somos agradecidos, muy agradecidos con todo lo que recibimos y dejamos la queja, la murmuración, el estar malhumorados por lo que tenemos, se une el cielo con la tierra, se juntan y nuestra gratitud produce milagros. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Entonces hay que tener mucha gratitud para que las cosas se multipliquen. ¿Por qué no le damos gracias a Dios en este momento y le dices al Señor que te ayude a ser agradecido? Porque a veces en nuestros hogares necesitamos ver milagros. ¿Me acompañas a hacer esta oración? Hagámosla. Allí en tu lugar, cierra tus ojos. Levanta tus manos, une tus palma con palma, bájalas hasta tu corazón y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, muchas gracias por todo lo que haces en mi vida, por lo que me das, por lo que recibo de tu mano. Y aún lo que no recibo cuando yo lo quiero recibir, te pido que siempre en mi corazón brote la gratitud por todas las cosas. Ayúdame a ser un niño o una niña agradecida, un adolescente agradecido, una jovencita agradecida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, pues queremos que estés atento a nuestra próxima lección y no se te olvide esta semana ser agradecido. ¡Hasta la próxima!
sentimos alguna vez soledad o tristeza en el corazón, sientes que nadie te escucha. Todos sentimos alguna vez soledad o tristeza en el corazón, sientes que nadie te ama. Levántate y vence el miedo, en la vida hay que luchar. Tú eres alguien especial, diseñado para brillar. No te dejes engañar. Todos sentimos alguna vez soledad o tristeza en el corazón, sientes que nadie te ama. Levántate y vence el miedo, en la vida hay que luchar. Tú eres alguien especial, nacido para brillar. No te dejes engañar. Tú eres alguien especial, diseñado para brillar. No te dejes engañar. Si alguien te dice eres tonto, que no sirves para nada, que eres inútil y feo, no te dejes engañar. Si alguien te dice eres tonta, que no sirves para nada, que eres inútil y fea, no te dejes engañar. Levántate y vence el miedo. Tú eres alguien especial, nacido para brillar. No te dejes engañar. Tú eres alguien especial, diseñado para brillar. No te dejes engañar. Tú naciste para brillar. Tú con alas para volar. Tú no te dejes engañar.